El Ministerio Público Fiscal inició sus alegatos refiriéndose en primer lugar a la causa Bustos. Esta causa incluye 32 casos de víctimas de delitos de lesa humanidad. El fiscal, doctor Mateo Bermejo, comenzó haciendo una introducción sobre el contexto en el que se produjeron los hechos en cuestión. De la misma manera explicó la estructura organizativa en la cual funcionaba el sistema represivo durante el último golpe militar en nuestro país. Con respecto a la causa Bustos, se refirió a cada caso en particular, presentando una breve reseña de los sucesos de la víctima y la clasificación legal que se solicita. El día 29 de marzo de 1976, José Luis Gioja, al regreso de su viaje a la provincia de Buenos Aires, donde se encontraba debido a razones de su cargo público, tomó conocimiento de que su hermano y padre los habían detenido en la ex legislatura. Su padre, al ser liberado, le manifestó que era a él al que buscaban. Por tal motivo, José Luis decidió renunciar a su cargo de director del Instituto Provincial de la Vivienda cuando se encontraba en dicha repartición, despidiéndose a los empleados del IPB, dos policías se le acercaron y le dijeron que debía acompañarlos a la central de policía, ya que el jefe de la fuerza deseaba hablar con él. José Luis Gioja fue con ellos hasta el edificio de la policía y quedó detenido sin hablar con el jefe de la policía. Lo llevaron a una oficina del primer piso, le vendaron los ojos, lo mañataron y lo trasladaron a la ex legislatura. En ese edificio fue sometido a interrogatorios, vendado, encapuchado y mañatado, bajo tormentos y apremios ilegales. Posteriormente fue llevado hasta el penal de Chimba junto a otros detenidos, donde fue también objeto de interrogatorios bajo tormentos y apremios ilegales mientras estaba vendado, encapuchado y mañatado. Gioja recuperó su libertad finalmente el día 3 de enero del 77, luego de permanecer casi 9 meses detenido. En relación con las torturas que sufrió durante el interrogatorio, dijo que le abrieron la camisa, le colocaron agua y luego le aplicaron picana eléctrica en el pecho. Inclusive, le bajaron los pantalones y le aplicaron picana en sus genitales. Este último hecho resulta acreditado por el testimonio de Víctor Carabajal en este juicio oral, quien señaló que llevó a Gioja a limpiarse su pene porque le sangraba por haber sido picaneado en ese lugar. Es más, Gioja manifestó que llegó a cortar la atadura de sus manos por las contracciones corporales que le provocó la corriente de su cuerpo cuando le aplicaban la picana. Asimismo, José Luis Gioja manifestó que en un momento se encontraba extenuado por la situación vivida y que le quisieron dar whisky para reanimarlo y continuar con el interrogatorio, pero él no bebió. Según lo que pudo apreciar, dijo Gioja, en el interrogatorio había 2 o 3 hombres. Uno de ellos le dio un arma y le dijo, pegate un tiro, tal como escuchamos ya en el testimonio de la víctima anterior. Pero él se negó, ya que hacía poco tiempo había nacido su primer hijo y quería vivir por él. Este suceso se encuentra acreditado además por el testimonio, como dijimos ya, de Francisco Camacho y López, quien escuchó efectivamente estas palabras que le decían sus captores a José Luis Gioja. Gioja, durante su declaración ante este tribunal, indicó que además de ser víctima de torturas físicas, sufrió tortura psicológica, cuando al estar agotado después de la tortura física, uno de los allí presentes gritó, que pase Rosa Palacios, que es el nombre de su esposa. Esto provocó un grito o llanto en él, motivo por el que lo sacaron de la sala de interrogatorios. La idea de que su esposa también estuviera en ese lugar le provocó, por supuesto, una gran angustia. Recién tiempo después pudo confirmar que ella nunca había estado allí. En cuanto al segundo interrogatorio, lo llevaron de nuevo a un lugar distinto del que estaba, pudiendo percibir que alguien tomaba café por el sonido que hacía con la cuchara en la taza cuando revolvía. Esa persona le dijo, flaco Gioja, ¿te crees que no le pedimos perdón a Dios por lo que estamos haciendo? En esta ocasión las preguntas que le formularon eran referentes a personas del gobierno, a dónde tenía guardado el dinero y cuántas casas poseía. En la ex legislatura cree que permaneció 3 o 4 días, vendado, encapuchado y mañatado. Como estrategia para lograr que disminuyera la tortura, en este interrogatorio Gioja explicó que gritó más que en el interrogatorio anterior. Para probar la persecución y detención de las víctimas, el Ministerio Público Fiscal respaldó sus argumentos fundamentalmente en la documentación secuestrada del Departamento D2 de la Policía Provincial, los informes del penal de Chimba, como así también los sumarios militares de aquellos años. Su detención en el penal quedó demostrada por los numerosos testimonios de personas que compartieron cautiverio con él, como es el caso de José Casas, Lida Paparelli, Washington García, Américo Olivares, Rogelio Roldán, Oscar Alfredo Acosta, Jorge Alberto Viltes, César Ambrosio Gioja, Carlos Alberto Aliaga, Francisco Camacho y López y María Cristina Anglada, así como Jaime Díaz Cornejo, Albarracín Smith, Teresita Gilbert, Domingo Morales y Juan Carlos Rodrigo, todos ellos en las declaraciones que prestaron estos testigos víctimas ante este tribunal. Además, documentalmente en el cuaderno del D2, identificado como documentación autos número 1077, etc., prueba común,
tomo 1, a foja 51, se halla una lista nominal de detenidos a partir del 24 de marzo de 76, que ya indiqué en otras ocasiones. En dicha lista figura en el lugar número 21, Gioja José Luis. Asimismo, le acredita la documentación obrante a fojas 12.022 de los autos principales en la lista titulada Personas detenidas a partir de marzo del 76 a disposición del régimen 22, donde consta como ingreso al penal el 31 de marzo del 76 y fecha de egreso, como dijimos, el día 3 de enero del 77. Asimismo, José Luis Gioja relató que fue llevado 3 o 4 veces a interrogatorios mientras permaneció en el penal. También hizo referencia a que una mañana lo llevaron, le bajaron el pantalón, una media y le colocaron un alambre que le pasaba corriente eléctrica. Comenzó a gritar y por eso alguien le pegó en el abdomen. Dijo que los interrogatorios usaban picana eléctrica, lo golpeaban en las orejas, en el estómago y también en la zona de los riñones. Además, señaló que por lo general aquel que venía de un interrogatorio contaba qué era lo que le habían hecho. Mencionó, al igual que otros detenidos, que los interrogatorios se hacían en la escuela y que los presos comunes les decían que cuando escuchaban el sonido de la radio más alto sabían que algo les ocurriría, haciendo referencia a las torturas. Durante su detención, Gioja tuvo oportunidad de ver a Jorge Antonio Olivera, quien se encontraba en un pasillo mientras hablaba con un detenido. Supo que se trataba de Olivera porque era lo que se decía, se corría la voz, dijo. Señaló que algunos de los otros detenidos que iban a la universidad lo conocían porque la esposa de Olivera, Marta Rabasi, trabajaba en ese establecimiento. Asimismo, José Luis Gioja hizo referencia a que entre los gendarmes que custodiaban había una guardia buena y otra no tan buena. La guardia buena les permitía juntarse a conversar y ellos les manifestaron que eran los miembros del ejército los que interrogaban y mencionaron a Malato, De Marchi, Olivera y Cardoso. Como en cada caso analizado, el fiscal manifestó la clasificación legal de los hechos, todos reconocidos como delitos de lesa humanidad. Entendemos que de acuerdo al plexo probatorio analizado, existe prueba suficiente de que se cometieron en perjuicio a José Luis Gioja los delitos de privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el modo de comisión y el tiempo de detención, en concurso real con el delito de tormento agravado cometido por un funcionario público en perjuicio de un perseguido político.